están ustedes? Semana a semana usted tiene la posibilidad, si nos quiere ver, de ver un programa de conversación diverso con diferentes opiniones. Hoy día más diverso que nunca porque tenemos 2 hombres y 2 mujeres, todos de la política regional. Para mí es un gusto saludar y presentar a la diputada Camila Flores. ¿Cómo está usted? Bien, Rodrigo, disculpen que esté desde el auto, pero aquí trabajando en Santiago en algunas gestiones que les estaré contando, así que, pero muy contenta y agradecida de estar en este panel con La Paz, con Manuel, con René, todos grandes amigos. Saludamos a Paz Anastasia, es abogado, es candidata, una amiga de esta casa. ¿Cómo está, Paz? Hola, ¿cómo está, Rodrigo? Saludarlos a todos. Bueno, a Manuel no nos habíamos visto hace tiempo, saludar a Camila, que ya está con hartos meses de embarazo, así que súper motivada de su trabajo, y René, por supuesto, gran compañero, además de esa campaña que estuvimos juntos, y gran concejal por la comuna de Viña del Mar. Saludamos a René Lue, concejal por Viña del Mar y por Corea. ¿Cómo están? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias también. Saludos a La Paz, a la Camila, a Manuel y por supuesto a ti y a todos los que hoy día nos ven y nos escuchan por este canal. Y saludamos al consejero regional Manuel Millones, que está, parece en una bancada que se está quedando como cuando nos quedamos abandonados Juan Fernández. ¿Cómo está, Manuel? Hola, poco pero buenos, ¿eh? O de lo bueno poco. No, mira, bien, Rodrigo. Saludo a Paz, a Camila y a René. Con Paz tuvimos varias reuniones cuando era Seremi Justicia, y un tema que sale hoy día toda la prensa, el tema de la reinserción, el tema de la seguridad, así que ojalá que podamos tocar esos temas que están también en la agenda. Bueno, quiero partir con temas regionales. Indudablemente que el tema principal de todo el país es la delincuencia, que la seguridad y que el tema económico. Pero además en eso aquí en la región se junta lo que parece que fuera como el mes de María, digamos, que empieza en diciembre. En octubre empiezan los llantos, qué sé yo, que el gobierno nos da plata, que el gobierno del presupuesto regional, que la verdad que todos los gobiernos, y en especial parece que a la región la miran bastante a huevo. Quiero partir con usted, René, sobre cómo estamos en esto, digamos, realmente, digamos, si avanzamos o no avanzamos. Yo creo que en el tema de seguridad ciudadana estamos en las peores condiciones que yo conozco, por lo menos en más de 50 años. Yo no he conocido en mi ciudad, en Viña del Mar, de la cual soy concejal, no había visto una confluencia de todos los males. Primero, el mal, digamos, del comercio ambulante, que realmente está desatado. La inseguridad en las calles, las tomas de terrenos con mafias, digamos, que los reparten. Y a mi juicio, un municipio y un estado que no toma conciencia de que este es el primer y principal problema que tienen los ciudadanos. Mira, contaba esta misma encuesta de victimización que en Viña del Mar han aumentado más del 65% el comercio ambulante en las calles. Y además el sentimiento, la sensación de victimización es brutal. También decía la encuesta, más del 40% de los locales reconocen tener frente a ellos un comercio ambulante. Entonces, René, la ciudad está completamente desbordada, a mi juicio, hoy día. Te voy a hacer un comentario personal. Fui al centro Viña, digamos, me estacioné por el centro, por la calle Quinta, digamos, tenía ahora el médico rápidamente, y en vez de que llegue el que cobra, apareció otra persona, digamos, pero le faltaba, me rayó el auto, porque no te lo digo todo, digamos, me insultó, me subió, me bajó, digamos, y yo estaba más viejo, ya no peleo, no me meto con la gente, fui a lo que tenía que hacer, pero a la vuelta a mí me tenía un rayado. Es una vergüenza lo que pasa en Chile, ¿no? Fíjate, Rodrigo, que hemos planteado hace mucho tiempo atrás, planteamos una ordenanza que la escribí, digamos, entera, para que no hubiese un trabajo adicional. He conversado con todos los y todos están de acuerdo en una ordenanza, por ejemplo, de cuidadores de auto, que ayudaría mucho a la sensación de seguridad. Hasta el día de hoy, llevó 4 o 5 meses. Llevamos 1 año y 3 meses, Rodrigo, y acá
la verdad es que la inacción, hoy día recién la alcaldesa acaba de decir en el diario que vamos a ocupar los espacios después de 1 año y 3 meses. Entonces, yo creo que de verdad estamos reaccionando tarde y mal al principal problema. Yo creo que hay un cierto complejo de seguridad por parte de la izquierda. En general, la izquierda en Chile ha sido no ha sido muy reactiva a este problema de la seguridad. No ha sido proactiva. Entonces, Ok. yo creo que hay un cierto complejo para asumir temas como de defensa del ciudadano común y corriente todos los días en la calle. Diputada Flores, esto pasa en toda la región. Así es, yo comparto absolutamente lo que señala René. Voy a partir de lo último que señala. Efectivamente, yo siento que el gobierno, el Frente Amplio y el Partido Comunista, por cierto que tienen un complejo, no les gusta, no les acomoda el trabajo en la seguridad pública de los ciudadanos. Honestamente, los alcaldes del Frente Amplio no es una prioridad para ellos. De lo poco y nada que han hecho en términos generales los alcaldes del Frente Amplio de nuestra región. Lo que menos han hecho es en el tema de seguridad. Además, piensen ustedes, tenemos delegada presidencial regional. Yo no sé ustedes, pero al menos yo no la he visto nunca trabajando en temas de seguridad ciudadana, que es la prioridad. Ella es la que tiene que coordinar las directrices, la bajada presidencial, ¿cierto?, con nuestras policías, carabineros y la PDI en la región, y da las directrices, por supuesto, a las delegaciones provinciales, pero cero en esos temas. Yo he ido mucho que en relación al tema de la seguridad, reuniones, en fin, y no la he visto nunca. Yo la he visto apenas en una oportunidad a la delegada regional. Y honestamente me parece a mí que este es un tema que no han sabido abordar, y lo peor de todo, Rodrigo, es que siento que no van a saber abordarlo tampoco en el futuro. Discúlpame, anunciaron que iban a comprar más de 1.000 vehículos, ¿cierto?, para carabineros, para reponer la flota de los vehículos, ¿cierto?, que ya están dados de baja, que no debieran estar en funcionamiento. Bueno, y yo le digo, ¿cómo no? Si muchos de esos vehículos fueron los mismos amigos del presidente Boric y compañía anduvieron destruyendo el año 2019. Que a mí no me lo cuenta nadie, porque yo lo vi. Yo el año 2019 estuve en la unidad de fuerzas especiales que está en Valparaíso. Pude ver yo misma cómo quedaron los vehículos destruidos por los delincuentes que hicieron tanto daño a nuestra región y a todo el país, por supuesto. Entonces, oye, lo mínimo que se hagan cargo de reponer esos vehículos, y digamos las cosas como son. Porque el Frente Amplio y el Partido Comunista, que son los que gobiernan, Rodrigo, siempre han tenido un cierto romanticismo con la violencia. No han sido capaces de condenarla drásticamente, no han tomado acciones concretas en torno no solamente a la delincuencia, sino que también, por ejemplo, al terrorismo. Piensa tú cuánto les ha costado poder condenar el terrorismo, hablar de terrorismo, si tratan de cambiar hasta el lenguaje, hablan de violencia rural, hablan de delitos comunes, pero no son capaces de decir las cosas por su nombre, porque, insisto, tienen una suerte de romanticismo con quienes cometen este tipo de acciones y que están destruyendo Chile permanentemente. O sea, piensen ustedes lo que está pasando en el INBA, agrediendo con bombas Molotov, que son, en el fondo, son herramientas que pueden asesinar a una persona a un recinto militar. Y lo único que hacen, vamos a presentar la querella. Oye, hay que hacer mucho más que eso. Manuel, usted como consejero regional, como cambia el escenario ya, la figura del intendente, ahora delegada presidencial en este caso, no tiene ninguna cercanía ahora con usted. Ustedes están out de ese mundo de la relación con el gobierno central. Entonces, ¿cómo se coordina para poder lograr que esas políticas públicas, si se generan, si se hacen o esos recursos se generan, puedan tener alguna relación con lo que ustedes pretenden como Consejo Regional? No hay ninguna coordinación, cero. Nosotros con la Comisión de Seguridad convocamos a las policías y a la delegada presidencial y a Gendarmería para construir una política pública desde el gobierno regional. ¿Y por qué es importante este rol del gobierno regional? Porque finalmente, Rodrigo, todos los servicios públicos, incluyendo la delegada, van a pedirnos fondos para enfrentar la crisis que tiene Carabineros. Así que efectivamente no hay ninguna relación institucional de la delegada con el gobierno regional en esta materia.
Segundo, lo que planteaba... Eso en Chile, precisemos, Sí. no es por esta No, región. pero no es por esta- y ese es el híbrido que significó tener una delegada y un gobernador electo popularmente, que se debe a sus ciudadanos, y una delegada que se debe al presidente de turno. Lo segundo, en la región se destruyeron 200 vehículos carabineros en el estallido delincuencial, 200. Y eso es lo que Carabineros nos pidió, un compromiso financiero como región. Ingresó formalmente en la administración de Martínez una propuesta por 50.000 millones de pesos, Rodrigo, tanto para reponer cuarteles como para reponer la flota. Solo nosotros aprobamos recientemente 1.500 millones de pesos para reponer 40 carros. Así que esos 4.000 millones de pesos que ha anunciado el señor subsecretario sirve solo para reponer los carros de Carabineros, sin contar los daños en los cuarteles, sin contar con los daños o las deficiencias que tiene la PDI. Cuando se anuncia hoy día esto plata para la tecnología de aduana, no te alcanza, es insuficiente frente a la magnitud del problema. Los controles fronterizos, la tecnología biométrica para efectos del control aduanero, el engüellamiento, lo digo que es importante en el control aduanero, que lo tiene la PDI en el aeropuerto de Santiago, que permite tomar a las personas extranjeras su rostro y su huella, porque están ingresando muchos de ellos sin identificación, ¿no es cierto? Entonces, es un tema súper sensible. Le hicimos un aporte tremendamente importante a la PDI, más de 3.000 millones de pesos para 2 carros especiales blindados, Rodrigo, blindados, para penetrar las poblaciones donde hay decomiso de droga. Estamos hablando de ese nivel de magnitud de inversiones y de problema que era ajeno a nuestra realidad. Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar con escasos recursos? Yo espero, bueno, 4.000 millones de pesos es peor que nada, ¿no es cierto? Porque hay que mirar también en vaso lleno, pero es insuficiente por la magnitud del conflicto. Esto lo hemos hablado con el señor gobernador, es importante que a través de una transferencia de competencia establezca la obligatoriedad de una mejor coordinación. Eso hoy día no está presente, es solamente voluntad de la delegada. Y por último, a raíz de lo que decía la diputada, en Valparaíso estuvo la fiesta de los 1.000 tambores, ¿no es cierto? Y mira, no creer, esta actividad de los 1.000 tambores es una actividad masiva. La ley, dentro de las competencias transferidas, señala que es el gobernador quien tiene que autorizar previo informe de Carabineros, la Armada y otros servicios públicos. ¿Qué hizo el municipio? Con la delegada presidencial, con la delegada, no usó esa herramienta y bypassó al gobernador y pidió un permiso, derecho a reunión, a través de ella con el alcalde. Y por tanto, la pregunta es, ¿qué se hace responsable de los daños, los perjuicios, lo que le pasó al Carabineros? Nadie. Entonces, la misma autoridad se hace trampa y por lo tanto lo que hubiera correspondido que el gobernador otorgara el permiso en esta actividad de los 1.000 tambores, bien que se realice, pero que existan responsables y medidas de garantía y recursos comprometidos para los daños que se producen. Entonces, como decía, la autoridad, la gente más de izquierda, no cree, se ponen colorados cuando tienen que ejercer la autoridad, en este caso para enfrentar la delincuencia o delitos. No hay ningún problema, se puede otorgar igual el permiso para haber establecido controles. Así que yo comparto que la gente Frente Amplio, el Partido Comunista, le es un poco distante aplicar la ley, que tiene hoy día la facultad porque ellos están gobernando. A usted le gusta ponerse amarillo, no colorado. Está claro. Paz. Bueno, sí, yo lo escuchaba atentamente y, bueno, compartiendo. Este clima de inseguridad es complejo porque no solamente va asociado a una sensación de victimización, sino que efectivamente las estadísticas nos están demostrando que el crimen va en aumento y lo complejo lo hablábamos también un poco en el programa anterior, que estamos hablando hoy día con más soltura de una realidad que hace años atrás no era parte de un fenómeno criminal que se estuviera produciendo en Chile, que es el crimen organizado, bandas, finalmente empresas que están determinadas para hacer delitos, pero que nos vienen a hacer esta función de las antiguas asociaciones ilícitas, que claro, van y roban autos, no solamente eso, sino que además hay una organización completa que abarca el territorio nacional, y eso es lo complejo en diversas aristas, porque si uno lo mira desde la esfera solamente del delito, es súper complejo, porque finalmente al aumentar la tasa de crimen, no solamente involucra mayor cantidad de delitos, sino que además la violencia del delito. Entonces lo que tenemos que el resto de los delincuentes empiezan a aumentar también la gravedad del delito, y por eso vamos encontrándonos con cada vez crímenes más violentos y que van atemorizando a toda la población, y eso es muy complejo, lo decía René a nivel local, porque finalmente son las comunas, las
principales involucradas finalmente en la calidad de vida de las personas. Entonces, atender a la delincuencia, claro, no es la gestión principal de un municipio en ningún caso, es de la esfera de todo, del orden y seguridad pública, pero sí tiene que haber una buena coordinación. Preocupante lo que señala Manuel Millones en cuanto a que el gobierno regional no encuentra eco, sentido en la delegada presidencial finalmente que tenemos, porque si no tenemos un gobierno interesado en coordinarse con sus territorios regionales, o por mucho que se hable de descentralización, de regionalización por parte de quienes promueven o llegan al gobierno, si no hacen finalmente en la práctica ese desafío, la verdad que son 4 años que tenemos perdidos. Por supuesto que se celebra que cuando hay una mirada de poder reponer la flota de vehículos, de carabineros, para poder hacer los más expeditos, todo su trabajo, pero eso no es suficiente si no va de la mano también de una política pública directamente establecida, pensada en atacar el crimen organizado. Y a mí me preocupa ahí, lo vemos en los proyectos de ley, la baja cantidad de urgencias que hay en estos proyectos, que finalmente son los parlamentarios los que están promoviendo mayor celeridad a estos proyectos y no el gobierno. Entonces, y eso es una política que tiene que estar pensada desde quien está ejecutando la política pública. René. Mira, Rodrigo, yo propuse hace unos días atrás en el Consejo Municipal que lográramos un pacto local y regional en el tema de seguridad. Nosotros no podemos ser compartimentos estancos, somos 38 comunas en la región, cada cual tiene recursos que puede disponer para, por ejemplo, invertir en tecnología, efectivamente en inteligencia, en equipamiento. Afortunadamente hoy día, gracias a Dios, nuestros carabineros y nuestra policía de investigaciones está cada día aumentando otra vez la confiabilidad de la gente vuelve a tener confianza en nuestras policías, eso es muy importante para el orden público. Y entonces digo, si tenemos todas las 38 comunas, si tenemos al propio GORE, al gobierno regional con su capacidad financiera, si juntamos todos estos esfuerzos colectivos en este pacto donde nos pongamos de acuerdo desde el gobierno, lamentablemente, claro, tenemos un gobierno que a nivel regional tiene 2 cabezas, una cabeza que es el gobernador y otra que es la delegada. El gobierno dijo que que la delegada se iba a terminar muy pronto y la verdad es que al parecer eso no va a ocurrir, por lo menos en el corto tiempo. Entonces tenemos hoy día la posibilidad de hacer un gran pacto donde todos nos pongamos de acuerdo en qué vamos a hacer en nuestras comunas, sobre todo en las más complicadas. Y luego uno podría incluso esto elevarlo a nivel nacional. Tenemos nosotros asociaciones de consejeros regionales, tenemos también asociaciones de municipalidades, tenemos a un gobierno que por fin está entendiendo al parecer lo grave que es mantener el sistema de delincuencia desatado como tenemos hoy día, que afecta a la democracia y también se afecta a la estabilidad del gobierno. Podríamos perfectamente proponer leyes que incluso mejoren la capacidad municipal para enfrentar, digamos, estos hechos, porque muchos alcaldes y alcaldesas se justifican, más bien se excusan su inacción diciendo esto es responsabilidad del gobierno. Bueno, entonces mejoremos la capacidad de nosotros desde el punto de vista legal, profundicemos el trabajo con las policías a nivel regional y elevemos esto a un gran tema, porque la seguridad no es un tema de partido en particular, es un tema que nos afecta y nos, digamos, involucra a todos y a todas. Diputada, la abogada Paz Anastasia también trabaja en el Parlamento, pero ella trabaja más, pero usted es diputada, y el problema está en que la gente dice, pucha, ahí están hablando los 4, pero a mí en la noche, toda la noche venden droga en la esquina de mi casa, en el club deportivo, qué sé yo, cogotean en la tarde, mis niños no pueden salir a la plaza, me hicieron un portonazo, en fin, qué sé yo, todas las cosas que pasan. ¿Cuáles son las leyes que hay en este momento, las urgencias que hay, el planteamiento que hay? ¿Hay realmente colaboración, capacidad de avanzar o estamos empantanados como estamos empantanados en las comunicaciones de qué hacer después del 4 de septiembre? Mira, Rodrigo, a ver, primero aclarar que el gobierno, el presidente de la República, el Ministerio del Interior, tienen todas las facultades para poder combatir la delincuencia hoy día. No necesitan de pactos transversales políticos ni de nada para poder utilizar el ordenamiento jurídico y hacer su pega, ¿ya? Es como primera cosa.
El tema simplemente es que no lo quieren hacer. Eso es, porque les acompleja, porque no les gusta, te insisto, porque siempre han tenido este discurso medio romántico de justificar hechos de violencia. O sea, recordemos que el mismo ministro Giorgio Jackson, a través de sus redes sociales cuando era parlamentario, justificaba, ¿cierto?, lo que había ocurrido en el metro y todos esos actos de violencia que ocurrieron en el metro, que ocurrían cuando vandalizaban el metro. Entonces, y les daba las gracias a los cabros, como decía él. Entonces, esa como primera cosa, ellos tienen las facultades. Lo que dice Paz es absolutamente cierto. Nosotros hemos hecho un estudio en el cual se señala que efectivamente de las urgencias que ha dado el gobierno para los distintos proyectos de ley, ninguno tiene relación, Rodrigo, con el tema de la seguridad pública, ninguno. De hecho, yo te digo, por ejemplo, yo soy parte de la Comisión de Defensa, donde estamos discutiendo, o deberíamos más bien estar discutiendo la ley de inteligencia, que es tan importante a propósito, por ejemplo, de las filtraciones, ¿cierto?, del Estado Mayor Conjunto de una cantidad innumerable de correos electrónicos. Comprometieron el gobierno que iban a enviar una indicación sustitutiva por parte del Ministerio del Interior durante máximo el mes de septiembre, y ya estamos en el mes de octubre y indicación no ha llegado ninguna, porque no les interesa trabajar en el tema de seguridad. Y porque además acá hay un componente que hay que decirlo, y hay que decir las cosas por su nombre. Acá hay muchas personas de los que cometen delitos, sobre todo los delitos de gran connotación, los delitos más graves de sangre, que son extranjeros, que son personas que han ingresado a nuestro país de manera ilegal, que son inmigrantes ilegales, los cuales este gobierno ni siquiera está deportando, porque no hay deportaciones administrativas, ¿cierto?, de estas personas que ingresan clandestinamente, ilegalmente a nuestro país, y no han hecho esas deportaciones, no han expulsado a estas personas que tienen además antecedentes penales, que han cometido delitos en nuestro país, porque esas expulsiones, de las pocas que se han hecho en Chile este último tiempo, las ha hecho el Poder Judicial, no las ha hecho el gobierno. Y por lo tanto no queda otra que acatarlas, pero ahí también hay un componente que no es menor, Rodrigo, que tiene que ver con esta inmigración irregular, ilegal que tenemos en Chile, que todos los días está ocurriendo y que el gobierno no quiere, no le pone y no va a hacer nada, al parecer, para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo en nuestro país. Manuel, el presupuesto de la quinta región para el próximo año efectivamente va a ser, no aumentar sustantivamente, va a ser inclusive con un aumento menor que el IPC, y eso significa que las prioridades en este caso van a estar bastante complicadas. Sí, pero déjame agregar un dato a lo último, Rodrigo, la contradicción del gobierno. Mira, ¿te acuerdas tú cuando la ministra de Salud prohibió esta suerte de escáner al ingreso a las cárceles? Sí. Bueno, nos señalaba Gendarmería que gracias a que se mantuvo acá en la región el decomiso de droga y de armas, es tremendamente importante la cifra gracias a ese sistema. Ahora a Carabineros se está exigiendo, en un proyecto que está avanzando, de tener en todos los recintos de Carabineros cámara al interior para efecto de evitar, lo está exigiendo la Comisión de Derechos Humanos, evitar las denuncias o cuando los quedan expuestos. Entonces hay una preocupación fundamentalmente por las personas que son detenidas, que no tengan ningún maltrato, y también Carabineros se protege. Hay otra inversión. Respecto a lo tuyo, efectivamente, Rodrigo, hay un alza de 8%, pero es menor al IPC. Pero lo que es más grave, Rodrigo, esto significa un presupuesto de prácticamente 7.000 millones de pesos adicionales, lo que teníamos de 87.000 a 95.000 millones de pesos. Pero el mismo ministro de Hacienda, en un oficio que le envía a las empresas que tienen contratos MOP, por el MOP, autoriza un 20%, validando y reconociendo que el incremento de los costos de la vía, especialmente los alzas de los materiales, tiene esa alza, un 20%. Y por otra parte, Mideso dice, mire, la realidad del punto de vista del alza de los materiales es un 30%. ¿Y por qué es importante este dato? Y se lo señalamos los parlamentarios. Porque eso significa que el próximo año obras que estaban en marcha o obras que están por ser licitadas se nos van a caer. Permíteme una interrupción. Cuando yo fui core hace mucho tiempo, me acuerdo de que el presidente de la Comisión de Inversiones con el intendente y fundamentalmente hubo otro consejero más, íbamos a defender el presupuesto. Sí. ¿Ustedes no hacen aquello? No, sí, fueron. Rodrigo, se hizo. No lo pescaron. Y no lo pescaron. Ojo, Rodrigo, se hizo de un presupuesto de 87.000 millones de pesos, nosotros pedimos 95.000 millones. ¿Ya? Y nos otorgaron 95.000 millones de pesos. Pero
el incremento presupuestario, el incremento del IPC es el que nos está perjudicando hoy día. Pero te reitero, esto es muy importante en este caso para la diputada, porque dado que el mismo ministro de Hacienda, en una circular que envía, él reconoce de que los incrementos de los materiales es un 20%. Entonces, vamos a tener menos obras el próximo año, menos oferentes, más obras caídas, y que ojalá que el Parlamento pudiera dar una reajustabilidad de acuerdo a lo que mismo reconoce el ministro de Hacienda, que a lo menos sea superior al IPC. Ok, Paz, me enredé con los tiempos, tenemos que ir a una pausa. En la próxima pasada te doy 2 pasadas, una adicional para que no me rete el director. Tenemos que ir a una pausa, estoy con Paz y Camila, con Manuel y René, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy día estamos con el consejero regional Manuel Millones, con la diputada Camila Flores, con la abogada Paz Anastasia y con el concejal René Luer. Paz, sin duda alguna de que los temas que tienen que ver con lo que estábamos hablando, seguridad, el presupuesto regional, son tremendamente importantes, pero también hay un tema que se nos viene encima, un posible... Uno tiene que anticiparse, es como decir, bueno, en unos días más, en 9 días más se cumple el aniversario de 9 días del día que se emite esto por primera vez, que es el 9 de octubre. El 18 fue lo que fue. Y todos estos temas de seguridad dicen razón también con la posibilidad de estos estallidos, que pueden producirse además por cosas ajenas, como lo que está pasando hoy día entre las fuerzas que quieren buscar un acuerdo para el camino posterior que sigue después de este rechazo del plebiscito. ¿Cómo ve usted aquello? Bueno, yo he ido avanzando esto, si bien en su momento estaba como más ansioso todo el proceso, hoy día veíamos más ansiedad en cada uno de los integrantes, hoy día también con una mirada de poder concretar, pero también entendiendo que existen necesarios acuerdos. Acá tenemos un rechazo que es del 62% y por lo tanto es una exclusión finalmente el texto de la propuesta constitucional que se ofrecía a ese sector que no encontró eco en una constitución que hablábamos nosotros durante la campaña siempre de una casa común. Yo creo que no se puede perder ese propósito, ese anhelo de encontrarnos como país. La mayoría de los procesos constituyentes han terminado con altas tasas de aprobación. Entonces, Chile pensó en un momento este órgano convencional que era capaz de llevarlo, extremarlo a ciertos ideales, ideologías, finalmente como un poco en respuesta a cómo se había promovido la Constitución del 80. Yo creo que eso era precisamente el voto de ese casi 80% que decía sí una nueva Constitución. Hay que respetar ese mandato constitucional y así se ha entendido dentro de este acuerdo que se está llevando a cabo dentro del Congreso Nacional, que me parece relevante. Acá se hizo ayer un punto muy, muy importante, que era volver a tomar el voto obligatorio como parte de los elementos donde haya acuerdo transversal. Y en eso también, así como hemos criticado bastante el gobierno, yo creo que finalmente el gobierno entendió, pese a algunas objeciones internas dentro de su coalición, pero entendió y le puso urgencia, suma urgencia, que son urgencias que se ven poco a veces en estos proyectos que se están llevando en este periodo. Que quien lo tiene que presentar, por supuesto, como hemos señalado, es el presidente. Pero se puso urgencia el proyecto de voto obligatorio. Va a tener voto obligatorio, va a tener un sentido de márgenes el proceso constituyente, y yo creo que es elemental, porque de lo contrario no podemos repetir los errores que se habían cometido en el pasado, que fue el proceso que ya venía. Y creo que hay que escuchar a todo el sector centro-izquierda por el rechazo, al sector de la derecha que también dijo que rechazaba, pero con un compromiso firme a la ciudadanía que fue rechazar para reformar. Y en eso se... Okay. René, pero sucede que la gente, en general, si uno le pregunta a la gente que haga en la calle, en realidad, mira la clase política, mira a los políticos, mira lo que está pasando con bastante distancia, más aún cuando en un momento determinado como ahora, no solo hay este grupo inicial en que estaba liderado por el presidente de las ambas cámaras, por los dos
sino que además ahora hay un grupo paralelo y además los republicanos detrás. Entonces, el ser normal, mira, esta cuestión está empantanada. Está en silencio, está en silencio. Perdón, yo creo que este es un tema, Rodrigo, y voy a insistir en esto. Yo aquí efectivamente creo que hay una inacción del gobierno muy delicada, creo que hay un problema de complejo en el tema de la seguridad. De hecho, si tú te fijas, digamos, en lo que va a invertir el gobierno en la política nacional contra el crimen organizado el próximo año, estamos hablando de 38.000 millones de pesos. Manuel Moyer recién nos hablaba de que solo el GOR estaba disponible para entregar 50.000 millones. Es decir, se conflictúa, digamos, en la práctica lo que se dice con lo que se hace. Esto requiere mucho más recursos, y no solamente del gobierno central, también del regional y de los municipios. Entonces, lo que yo digo es que, a pesar de que entiendo que este es un tema esencialmente de gobierno, a mí me parece que todos los actores políticos y sociales tenemos que entender de que es la principal preocupación de nuestra gente. Hoy día han cambiado, y toda la gente lo puede saber, han cambiado nuestras prácticas comunes. Ya la gente no sale a las 7, 8 de la noche y se va a las casas. Están los locales cerrados. Uno de cada 3 locales ha sido víctima digamos, de acción delincuencial. Entonces, la gente tiene miedo. Y por tanto, si bien es un tema donde el gobierno debe ser el principal actor, yo creo que todos nosotros tenemos que ser hoy día parte de la solución. Y significa que en el gobierno regional, en el gobierno comunal, en el parlamento, en la fiscalía, en fin, todos tenemos que ser parte de este gran pacto que permita enfrentar el flagelo. Ya no es un problema, es el flagelo de la delincuencia que, en mi juicio, afecta a la democracia. Y en Viña del Mar, en particular, afecta la vocación que hace 100 años dijo que iba a tener, que la vocación turística y de servicio. Si no hay seguridad, la vocación misma de Viña del Mar se afecta, y la democracia en Chile también se afecta. Diputada. Mira, Rodrigo, yo soy una convencida de que si no hay seguridad en el país no va a haber empleos, no va a haber inversión, no hay en definitiva una vida en sociedad que pueda ser amigable y amena con los legítimos intereses que todos los ciudadanos podemos tener del país. La seguridad es lo fundamental, la seguridad y la certeza jurídica. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de la seguridad, no lo hablamos solamente por una cuestión del día a día, sino porque efectivamente esto trae, no ponerle un pare a esta situación y enfrentarla con decisión, genera una serie de otros efectos colaterales que pueden ser muy negativos para el país. Porque efectivamente un empresario que ve que no puede producir, por ejemplo, maíz en la Araucanía, que es algo que se produce mucho, ¿qué hace? Vende, se va, deja de generar empleabilidad, deja de producir en Chile, toma sus cosas y se va a un país que sea mucho más seguro. ¿Por qué? Porque en Chile no le garantizan, por ejemplo, que no va a ser víctima del terrorismo. Lo mismo pasa acá, o sea, en Santiago, yo estoy en este minuto afuera del área de concesión nacional, de la Dirección Nacional de Concesiones, y acá en el centro de Santiago están muchas pymes, muchos pequeños comercios cerrados, pero es porque es evidente, porque acá el tema de la delincuencia, y sobre todo como destruyeron Plaza Baquedano, generó que más de 500 pequeños comercios tengan que salir de la zona y irse a otros lugares. Esto es por poner un ejemplo en el lugar donde yo estoy, que cosa que también pasa en Valparaíso, por ejemplo. ¿Cuántos comercios han cerrado en la ciudad de Valparaíso por la inseguridad? Y eso genera desempleo, genera desabastecimiento y una serie de otros elementos. Entonces, esto hay que tomarlo con decisión y sobre todo con una mirada de Estado y no una mirada política. Se anuncia, ¿cierto?, que el presupuesto de carabineros, de las policías habría aumentado en tema de seguridad, pero de estos 38.000 millones que se anuncian en la ley de presupuesto para el combate al crimen organizado, por ejemplo, no viene un ítem específico ni vienen recursos específicos para el combate al terrorismo, Rodrigo. No viene. Entonces, ¿cómo se va a combatir el terrorismo? ¿No va a ser una prioridad de este gobierno, por ejemplo? Porque claro, estas son las mismas personas que hace algunos años atrás, los que están elaborando esta ley de presupuesto, los que dejaron a Carabineros de Chile en $1, los gastos reservados.
Y ahí en ese entonces los gastos reservados de Carabineros estaba, por ejemplo, todo lo que implica el presupuesto para la inteligencia nacional. Entonces, ahí al final del día tú te das cuenta como si bien, por un lado, hacen anuncios rimbombantes, ¿cierto?, de que se aumentaría en un 15% aproximadamente el presupuesto, por ejemplo, para Carabineros, de la ley de presupuesto del año, que se aprobó el año pasado, que estamos ejecutando ahora, respecto a la del 2023, pero honestamente hay elementos que nosotros todavía no entendemos cómo los van a abordar, como es, por ejemplo, el tema del terrorismo, que es importantísimo para Chile. Ok, el tema es, no me gusta que haya tocado ese término porque el tema de los gastos reservados detectó y demostró que algunos lo usaron bastante mal, digamos, y hay todo un Sin proceso. duda, absolutamente. Entonces, Y esas personas tienen que hay un pagar y foco estar tras la reja. complicadísimo. Sí, pero también estaba ahí incorporado, por ejemplo, el tema de la inteligencia, que era tan importante. Entonces, lo tengo clarísimo, diputada. Manuel Millones. Rodrigo, yo no creo tener la capacidad para sentirme que interpreto el 62%. Y dicho eso, porque hubo muchas causas por qué decir no a una mala propuesta de constitución, muchas, diversas, ¿no es cierto? Y por lo mismo, no es posible entender que las directivas de los partidos políticos traten de interpretar lo que dijo el 62% y estén fijando bordes o acotando las reformas. Porque lo lógico sería, como este proceso terminó, partir de cero. Partir de cero significaría nuevamente preguntar a los chilenos si quieren modificar una constitución o si quieren una constitución nueva. Yo sería partidario de preguntarles de nuevo, estimados chilenos, compatriotas, ¿quieren una nueva constitución o quieren reformar la actual? ¿Qué es lo único positivo de lo que están haciendo? De que si finalmente logran imponer su mirada las cúpulas de los partidos políticos de la izquierda y de la derecha, que han fijado bordes, que se llaman, ¿no? Que en el fondo la práctica ya no es una hoja en blanco, sino que es una reforma, porque en el fondo van a colocar... Manuel, están tratando de fijar bordes, porque quedemos claros, porque no hay ningún borde pero fijado. mira, cada día las encuestas empiezan a girar en torno a que los chilenos quieren, en el fondo, una consulta, que se les pregunte. Es lo mínimo en una democracia. Entonces, aquí, y además, Rodrigo, con otro factor no menor, la fragmentación de los partidos políticos, derecha y izquierda. Y eso tiene un impacto, porque probablemente pudieran concordar una metodología de bordes o marcos y no estén los votos en el Parlamento para lograr impulsar un nuevo proceso constitucional. Entonces, hay una situación súper compleja y más encima le están colocando presión a la gente de izquierda para llegar al 18 de octubre con una propuesta para marcar un hito. Yo creo que es un tremendo error y hay que respetar la voluntad del pueblo, de los ciudadanos y por lo menos volver a consultarles qué es lo que desean. Paz, Anastasia. Bueno, yo ahí creo en la representación, la democracia representativa y además en las decisiones del pueblo soberano. Entonces, en esa posición, entendiendo que lo que se rechazó fue el texto constitucional que se promovía por un órgano convencional constituyente que la verdad que simplemente intentó llevar una ideología mediante un texto de constitución que no era para el país, sino que para ciertos sectores. Y eso fue lo que se rechaza en un 62%. Pero lo que se aprueba en un 78% fue precisamente el decir que sí a una nueva constitución. Por lo tanto, yo tampoco haría caso omiso de la decisión que hubo soberanamente decidida el 25 de octubre del año 2020 y luego entonces entender que existe un mandato. ¿Y por qué hablo también de la conducción política? Porque tampoco podemos estar permanentemente, si el país se cansa, las personas se cansan y no solamente nos cansamos de los procesos constantes que llevamos, sino que también de los temas que hemos estado hablando, cuando hablamos de inseguridad, de las necesidades urgentes en materia, cuando hoy día estamos viendo, vamos al supermercado y la inflación que hay y lo que implica eso para la canasta básica, porque hoy día, claro, uno con un sueldo superior a sueldo mínimo puede ir al supermercado y nota que está caro. Pero ¿qué está pasando con las personas que están sin recursos en este momento para terminar su mes? Entonces, son preocupaciones de día a día que tenemos que ver y que se tienen que resolver mediante la política pública. Y también hay otra parte que hoy día tiene que conducirse y lo que se está haciendo es conducción. Por supuesto que tiene que haber un órgano finalmente que se encargue de esto de manera que esté concentrado en una sola tarea y responsabilidad, que es sacar adelante una nueva constitución. Los votos hoy día, gracias a un proyecto que hubo, que estuvieron los senadores que estuvieron por el rechazo, Melina Rincón, senador Matías Walker, ahí era transversal incluso, senador Araya, que en ese entonces estaba por el apruebo.
Entonces, se instala una reforma constitucional importantísima que logre ser de 4/7, pero que no es de carácter permanente, sino que esta reforma constitucional lo que genera es precisamente lograr que exista este acuerdo para llegar a una nueva constitución. E insisto, que tiene que ir por una cuerda paralela, el órgano tiene que ser una convencional que se encargue, pero aprendiendo las dificultades y todos los problemas que esta convención tuvo y finalmente llevó al fracaso del texto constitucional, pero también abocándose a las tareas que son más urgentes, y esos 2 días son las que tienen que resolverse por la vía política. René Lugo. La incoherencia. Estás en silencio. Sí, a mí me parece bien esto de los acuerdos constitucionales, digamos, dentro de los partidos que tienen representación parlamentaria. Creo que es bueno volver a reforzar el rol de los partidos políticos porque son esenciales para la democracia. La cocina de Adolfo Saldívar. Esta es una gran cocina porque es el Parlamento entero. Yo creo que es muy bueno que el Parlamento asuma este rol de conducción, porque es el rol de conducción política de un país. Y ahí yo comparto con Paz, la representación es muy importante. Por tanto, me parece bien establecer los marcos en los cuales se va a desarrollar un nuevo proceso constituyente. Y ojo, hay que cumplir los compromisos. La otra vez hablábamos con Camila, aquí mismo, en el mismo programa, que la única razón que había, o la mayor razón que había de la gente que estaba por el apruebo, que encontraba que no era buena la Constitución o la propuesta, era la desconfianza que tenían respecto a que la derecha iba a tener otra vez el control, digamos, de los tiempos y por tanto podía impedir o obstaculizar este proceso. Y la Camila dijo claramente, ustedes no se dan cuenta de que hay un nuevo parlamentario de derecha, que somos personas jóvenes que no estamos involucradas en lo que fueron los primeros gobiernos, digamos, después de la dictadura o después del advenimiento de la democracia. Y entonces yo creo que hay que hacer confianza en lo que dijeron ellos. Tenemos que lograr un acuerdo que signifique, primero, cumplir el compromiso de llevar adelante este proceso. Segundo, establecer, a mi juicio, parámetros que limiten, a mi juicio, positivamente el rol de la convención o de una futura convención. Y tercero, que tengamos una convención constituyente, a mi juicio, 100% electa. A mí me parece que es correcto, quizás limitando las cantidades de convencionales, quizás limitando también la participación de independientes, como fue, a mi juicio, un graso error de la anterior propuesta, y también, a mi juicio, limitando, bueno, habrá que ver el tema de los escaños reservados. Creo que eso nos permitiría cumplir con el compromiso que tenemos de darle una nueva constitución a Chile, una constitución que nos representa a todos y a todas. Camila, Manuel Millones se confundió de Saldívar porque el de la cocina no era Adolfo, es Andrés, pero... Saldívar. Era así, Andrés, no. Pero, Adolfo ya no está con nosotros. Pero efectivamente la derecha está cumpliendo, efectivamente la derecha, contra todo lo que se dijo el día 4 de la noche del 5, está cumpliendo a rajatabla buscando por lo que se ve. Y de hecho, los más extremos les han dicho que son los traidores, los han funado, inclusive los republicanos acaban de salir de la posibilidad de acuerdo. Y muchos de esa gente están en un planteamiento de decir, momentito, la Constitución dice de que si no se aprueba el plebiscito, continúa vigente la Constitución actual. Entonces, ¿qué es lo que no hagamos nada? Entonces, ¿cómo lo ve la derecha y cómo se sienta en este momento? Bueno, en términos concretos e irrefutables, por decirlo de alguna manera, efectivamente es así. O sea, ganó, ¿cierto?, la opción del rechazo, y lo que nos está regulando hasta el día de hoy es la actual Constitución, si ese es un hecho de la causa. Una cosa es distinta, es que exista el diálogo, la conversación y el ánimo de llegar a un acuerdo para poder efectivamente seguir con el camino constitucional, que esa es una cosa muy distinta y que es lo que está ocurriendo en definitiva en el Parlamento. Me parece a mí que de manera de más con el gobierno. Yo creo que el gobierno honestamente no debiera estar incorporado en esto. Sí. Al final del día somos los diputados y senadores los que vamos a tener que votar, y el gobierno puede, desde mi punto de vista, incluso más bien entorpecer este camino de diálogo
donde incluso algunos senadores y diputados dicen que no sentirse parte, y me parece lo más legítimo. Sí. Efectivamente, las personas que estuvieron por el rechazo no necesariamente son las que están representadas por las directivas de los partidos políticos, por ejemplo. Eso pasa con la democracia cristiana, donde la Jimena Rincón, Matías, Walker, no estuvieron en la línea de su directiva, y la directiva no tiene por qué necesariamente representarlos a ellos, y me parece muy legítimo que hagan su punto también. Ahora, efectivamente yo, en mi posición personal, y que la he manifestado también a mi bancada y a mi partido, que a mí me parecería también correcto consultarle a la ciudadanía cuál cree que es el mecanismo, cuál cree que es el camino que tenemos que seguir en este proceso constitucional, Rodrigo, porque efectivamente hubo un plebiscito de entrada, pero donde ese plebiscito de entrada, primero, ojo, fue con voto voluntario, no fue con voto obligatorio, y por lo tanto votó también en consecuencia mucho menos gente que la que votó en este último plebiscito el 4 de septiembre. Por otro lado, hace varios años atrás que se generó ese plebiscito, y donde, desde mi punto de vista, los chilenos tienen el legítimo derecho absoluto de cambiar de opinión. Si lo hemos visto en la última década en nuestro país. Entra Bachelet, después Piñera, después Bachelet, después Piñera, y ahora Gabriel Boric. Y capaz que en un par de años más tengamos la derecha de nuevo, porque la gente cambia de opinión en nuestro país, y por lo tanto, que es sumamente legítimo, y por lo tanto podría perfectamente cambiar una opinión respecto, ¿cierto?, de ese plebiscito de entrada que tuvimos hace algunos años atrás. Yo creo que la mejor fórmula de resolver las divergencias que se generan en la democracia es con más democracia, no con menos democracia. Ok. Y por eso que creo importante, Rodrigo, hacer nuevamente este plebiscito, preguntarle. En las encuestas de opinión, además, está avalando mayoritariamente el tema de efectivamente tener una nueva constitución, pero preguntarle a los chilenos cuál cree que es el mejor mecanismo para eso, me parece a mí también que es súper importante. Si quiere una convención 100% electa, una mixta, una 100% de expertos, en fin. No me parece necesariamente que tengamos que ser nosotros, aun cuando efectivamente tenemos una representatividad popular que nos da la democracia a través del voto popular de cada ciudadano. Ok, Manuel. Sí. Mira, yo creo que es una situación súper compleja. Yo reitero, no me gustaría estar en los pies o los zapatos de las directivas de las colectividades. Reitero, hay una fragmentación de los partidos políticos, hay un riesgo evidente, además, Rodrigo, que no se alcance el acuerdo en los plazos que son recomendables por el mismo CERVEL, y sobre todo, Rodrigo, porque si no, después se va a politizar en extremo, donde cada, en este caso, directiva o partido va a estar pensando en la elección que viene, especialmente la municipal y la de gobernadores. Por eso es que es tremendamente importante hacer calzar los plazos si finalmente se va a impulsar esta propuesta. Yo no tengo la certeza todavía que los partidos no se allanen a establecer un plebiscito de entrada como correspondería. A la gente hay que preguntarle. La Paz parte de una tesis errada, porque en el fondo se cerró ese proceso está cerrado. Entonces cuando dice, mire, es que la gente mayor, sí, pero lo dijo en un proceso que ya terminó. ¿Cuál es el temor de preguntarle de nuevo a los chilenos qué es lo que quiere? ¿Por qué el Parlamento, si no un Parlamento que avance a reformar ellos la Constitución? ¿Qué es lo que se señala? La ley lo establece así. Entonces yo creo que hay que ser súper respetuosos. Entonces no podemos respetar la voluntad de la comunidad para unas cosas y para otras no. ¿Cuál es el temor? Esto lo he hablado con los directivos de la UDI y con otros. ¿Cuál es el temor de preguntar a los chilenos si desean de verdad una nueva constitución? ¿Y cuál? ¿Es reformar la que hay? ¿Una nueva? ¿Y quién? Un órgano. Repetimos el mismo fenómeno y René está en esta misma jugada, digamos, 100% con todos los factores que ocurrió. ¿Estamos disponibles o, como dice la opinión mayoritaria, mixta, experto para que no se cometa las atrocidades que pasó en esa propuesta de convención? Entonces, hay muchos temores y yo creo que en la medida que avance el tiempo y no se logra acuerdo, más fragmentación y más la encuesta va a desequilibrar. La única pregunta, Rodrigo, es que ¿qué ocurre si finalmente empieza a ser tan mayoritario el sentimiento de la comunidad de que efectivamente se le pregunta a los ciudadanos, estas directivas van a estar de acuerdo a hacer un proyecto de entrada? ¿Y cómo compatibilizamos lo que se pasa? La agenda del día a día, la gente está con una inflación, hay problemas graves económicos, y ver el Parlamento concentrado en un proceso constitucional que vamos a demorar, ¿cuánto? ¿1 año y medio? Ok, muchas gracias, Manuel Millones, Camila Flores, Paz Anastasia, René Lube. A mí me preocupa de que se siga dilatando esto y no se vaya a producir una cosa compleja. Espero que así se logren los acuerdos y que esto no suceda. Su minuto final, Paz Anastasia.
un poco tomándome en estas mismas palabras, ya que salí nombrada por Manuel, mira, la tesis errada no es tal, porque la efectividad es que el proceso, como se firmó el acuerdo con la nueva constitución, termina con este desafío, porque no se estaba pensando que se rechazara la propuesta, que fuera tan mala la propuesta que venía de nueva constitución. Ahora, ¿qué tenemos hoy día que hacer? Es responsabilidad. ¿Responsabilidad en qué? Llevamos más de 10 años en programas de gobierno de la concertación de la nueva mayoría, y luego incluso el acuerdo por la paz y la nueva constitución dentro del gobierno de Piñera, hablando de una nueva constitución. No por casualidad, sino porque en la responsabilidad política conocemos y sabemos que las normas que allí dependen son finalmente las que nos regulan la convivencia y sana convivencia chilena. Y por eso tenemos que propender todos a entender que ese acuerdo por la paz tiene que surgir el efecto constante, y hoy día tenemos plazos acotados que se están estableciendo, que se señala que a fin de año ya estaría establecido el proceso. Gracias. Es un minuto final, René López. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, sí, yo voy a insistir en el tema que más me importa en realidad en esto, digamos, hoy día, el que más me importa en Chile, que es el tema de la seguridad. Voy a insistir en que tenemos que lograr un pacto, ojalá regional y local, donde involucremos al gobierno nacional, al gobierno regional, a los municipios, a la PDI, a Carabineros, a la Fiscalía, en fin, a la aduana, a impuestos internos, todos los actores sociales, políticos y todos los organismos del Estado, para que enfrentemos el flagelo de la delincuencia que hoy día azota a todas las comunas de Chile, en particular hablo también de Viña del Mar. Es la única forma que demos una señal muy potente de que no vamos a aceptar que los delincuentes se tomen nuestras calles, nuestras plazas, nuestros espacios públicos, y le vamos a dar seguridad a nuestras. Camila, su minuto final. Estuvimos el día de hoy, Rodrigo, en Santiago, en reunión con el ministro de Transporte, muy amena la reunión, la verdad que me llevé una muy grata impresión del ministro de Transporte, con el alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, con la consejera regional Edith Quiroz, solicitando el presupuesto, que la verdad es que no es tan elevado, son 600 millones de pesos para un proyecto de semáforos para la ciudad de Los Andes, contempla 9 semáforos para la ciudad, un proyecto que la verdad es que con el alcalde y la consejera venimos trabajando hace años, sumamente importante y necesario, porque la verdad es que la congestión que tiene Los Andes es tremenda, y en general todas las cabeceras de provincia están sufriendo estos efectos. Y por supuesto el nivel de accidentes que tenemos en las comunas también aumenta, desgraciadamente. Y por eso tener semáforos que nos permitan ordenar el tránsito vial, entregarle más seguridad también a los peatones es importantísimo. Nos fue bien, esperamos tener, ojalá, el presupuesto para empezar a ejecutar el próximo año. Manuel Millón. Mira, nuestra preocupación por lo menos es la situación grave, varias, pero particularmente la salud mental, Rodrigo. Hemos tenido pacientes en el hospital Van Buren en camilla y en el suelo, días en el suelo, porque esos pacientes no son recibidos en El Salvador, el hospital psiquiátrico, por falta de cupo y después del conflicto que hubo con la ministra. Tampoco en el hospital de Putaendo se está recepcionando a las personas. Entonces hay una debilidad institucional sobre la salud mental. Y espero que en el Parlamento se puedan incorporar recursos suficientes para darle un trato digno a estas personas que llegan todos los días, Rodrigo. ¿Y qué es lo que hace el sistema público? Los mete en la urgencia, los tiene allí, los estabiliza y no tiene dónde derivarlos. Y esto es un drama que ocurre en la región completa. También, Rodrigo, estamos muy preocupados por no haberse incorporado los recursos para en este caso, los diseños del Hospital Van Buren y el Macrocentro del Cáncer, que es tremendamente importante, la principal causa de muerte en el mes de octubre es el tema del cáncer, como aniversario, como conmemoración. Así que espero yo que en el Parlamento podamos conseguir los fondos necesarios para inyectar los recursos para el Macrocentro del Cáncer, que es tremendamente importante, que está adosado al Pereira, y los recursos para el hospital, en este caso, Van Buren, que es súper necesario, y que es el patito feo de la Red Pública de Salud. Muchas gracias, Manuel Millones, Camila Flores, Anastasia y René Lúa, y a usted que nos está mirando, muchas gracias por dejarnos entrar en su casa, por sintonizarnos y por participar de la programación local que les da a nivel regional Quinta Visión. Que estén ustedes muy bien.